¿Te gustan los plátanos rellenos de queso y no sabes cómo hacerlos? Pues el día de hoy quédate conmigo y aprenderemos a hacer esta exquisita y económica receta. Vamos a los ingredientes. Vamos a necesitar 3 kilos de plátano macho, de preferencia que estén firmes, que no estén tan maduros, ya que si tú los compras muy maduros, a la hora de freírse te pueden llegar a desbaratar y vas a tener que estarle agregando mucha harina y la verdad no queda el sabor igual. También vamos a necesitar suficiente aceite para freír, 1/4 de taza de harina de trigo de todo uso, una cucharada de azúcar y una cucharadita de sal. También vamos a necesitar 600 gramos de queso fresco. Vamos a la preparación. Vamos a lavar los plátanos con agua y jabón bien lavaditos. Y vamos a preparar una olla o cazuela, lo que tengas, para ponerlos a hervir. Vamos a partirlos a la mitad. Vamos a agregar ya los plátanos. El agua está caliente, ya hervido por un rato. Vamos a irlos agregando. ¿Cómo se van a dar cuenta que están cocidos? Cuando el plátano tiende a quererse salir de lo que es la cáscara, se ve como reventado, es ahí donde lo van a sacar. No lo van a cocer mucho. Y lo van a volver a tapar. Vamos a esperar unos 10 minutos. Vamos a ver cómo van los plátanos. Ya pasaron 10 minutos. Es momento de sacarlos. Ya están. Así es como se deben de ver. Como que se quieren salir de la cáscara y se ven así como reventaditos. Ya es cuando hay que apagarle. Vamos a ir quitándole la cáscara. Como están calientes, hay que hacerlo rápido. Vamos a prepararlos. Hay que machacarlos inmediatamente para que no se pongan duros, porque una vez que se enfrían se van a empezar a poner duros y cuesta trabajo manipularlos. Vamos a empezar a machacarlos. Ya quedaron bien machacados los plátanos. Ahora le vamos a agregar la cucharadita de sal y la cucharada de azúcar. Le vamos a agregar el 1/4 de taza de harina de trigo de todo uso. Y vamos a revolverla perfectamente bien a que todos los ingredientes se integren. Ya quedó listo. Ahora vamos a preparar un recipiente donde le vamos a agregar aceite para ponernos este aceite en las manos y poder manipular mejor nuestras croquetitas de plátano.
Así también evitarás que éstas se lleguen a resecar. Cada vez que vayas a hacer una croqueta de plátano, te vas a poner aceite en las palmas de las manos y las vas a frotar para que las dos manos tengan el aceite. Vas a poder manipular mejor. Vas a agarrar una porción aproximadamente más grande que una bola de golf. Vas a hacer una cazuelita y vas a poner el queso en medio. En esta no se grabó cuando puse el queso, pero en la que viene que voy a hacer, ahí sí se va a ver cómo voy a poner el queso. Tú le vas a dar la forma a que quede como un purito. Como te puedes dar cuenta cómo quedó esta. Le vas a seguir dando forma y las vas a colocar en tu platito del otro lado para irlas teniendo listas. Recuerda que no se te van a resecar si tú te pones el aceite en las manos. Con esto las lubricas y evitas que se te cuarteen y que se te pongan secas. Vas a darle forma como si fuera de una cazuelita para poner ahí el trozo de queso. Ya el tamaño del queso tú lo vas a decidir si lo cortas como yo y para poderlo cerrar y darle una mejor y rápida forma. Recuerda estarte poniendo aceite en las manos para darle mejor forma y que éstas no se te vayan a resecar. Puedes ocupar queso fresco, queso manchego, queso Oaxaca o del queso que tú quieras hasta mozzarella. Aquí ya es decisión. Como pudiste darte cuenta, este platillo es realmente económico y rendidor y sobre todo llenador. Te recomiendo hagas esta receta, te va a encantar. Realmente está exquisita. A mí me encanta acompañarla con unos frijolitos refritos y unos totopos aparte de tus platanitos. La verdad te van a gustar esta receta. A mí me fascina. Y puedes estarlos recalentando al otro día, los metes al hornito y quedan como si estuvieran recién hechos. Es un platillo que a tus hijos le fascinará y a tu familia le encantará. Otra manera que puedes hacer las cazuelitas es poniéndola en una mariconera o aplastatortillas y ahí quedan redondas y ya nada más pones el queso en medio y haces como un churrito, una tortilla dobladita en rollo. Pero se me hace que te tardas más, para mí es más fácil hacerlo con las manos. Salieron 22 platanitos. En este sartén con suficiente aceite que ya perfumamos con un diente de ajo y un pedacito de cebolla, vamos a empezar a agregar los plátanos. La lumbre estuvo alta. Al momento que empieces a agregar tus plátanos, le vas a bajar y se van a estar dorando por aproximadamente de 3 a 4 minutos, a que tomen un color dorado. Recuerda, no los vayas a pasar y se te vayan a quemar. En lo particular, como puedes observar, no le agregué harina, puesto que mi olla o mi sartén es de teflón y no lo requiere. Pero si tú quieres puedes agregarle harina y freírlos en una olla que no tenga teflón, no se te van a pegar. Vamos a ponerlas a escurrir en un traste, de preferencia ponerle una papeleta para que absorba la grasa. Así le vas a hacer a todas hasta terminar. Como puedes observar, tiene un color precioso. Se ve un tono doradito. Es increíble el resultado. No te arrepentirás de hacer esta receta. Recuerda subirle a la lumbre antes de meter los platanitos, para que al momento que los vayas a agregar, le bajes y ahí se van a estar friendo de 3 a 4 minutos. Estos son los últimos. Vamos a presentarlos. Pues así quedaron nuestros platanitos rellenos de queso el día de hoy. Espero te haya gustado la receta, comenta al realizarla, compártela con tus amigos y suscríbete, es gratis. Regálame un dedito arriba y recuerda, todos pueden cocinar. Hasta luego.